Disciplina, orden, fuerza. Estas tres palabras definieron ante el mundo cómo era la Alemania nazi y los valores que representaban tanto sus soldados como su líder, Adolf Hitler. Todo esto, por supuesto, estaba motorizado por la impresionante maquinaria de la propaganda, que dependía tanto del Führer como de su mano derecha, Joseph Goebbels, el hombre del que dependió Hitler para delinear la imagen tanto nacional como internacional del Tercer Reich. A través de enérgicos discursos, una simbología particular, el cine, la prensa y la televisión, los nazis cautivaron a un pueblo destrozado por los horrores de la guerra y lo convirtieron en una masa que deseaba erigirse como un enorme depredador en Europa. También inculcaron el odio a todo lo que fuera distinto al ideal del hombre ario y motivaron la aceptación de uno de los genocidios más grandes de la historia. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer todo sobre el terrible dispositivo propagandístico del partido nazi. Pese a que terminó por ser un titán que devoró a toda Europa, la maquinaria de la propaganda nazi nació de una forma muy humilde, en pequeños mitines ofrecidos por un violento y enervado joven que había sido rechazado como artista. Adolf Hitler aprovechó el malestar general que existía en la sociedad alemana tras la Primera Guerra Mundial, que había devastado al país tras ser derrotado, tanto de manera económica como cultural. Pero Hitler sabía que para movilizar a una masa rencorosa necesitaba un culpable, a quien apuntar todos los cañones. No eran pocos los alemanes que incluso antes de la llegada del Tercer Reich culpaban a los judíos por los problemas en el país, y el joven Hitler aprovechó esto como parte estructural de su arenga política. Pero la manera tan única en que Hitler daba sus discursos no se desarrolló de un día para el otro. De hecho, como veterano de la guerra, había continuado en la Reichswehr, pero justamente como divulgador del Departamento de Educación y Propaganda de la Fuerza. A través de estos cursos, Hitler adquirió una excelente dicción y articulación de ideas discursivas. En cuanto a lo gestual, el joven Führer tomó como referencia a un dictador que admiraba, Benito Mussolini, quien trabajaba especialmente la energía de su cuerpo a la hora de arengar a las masas fascistas. Combinando estos dos elementos, Hitler comenzó una carrera política parado sobre las mesas de los bares, contaminando a los borrachos de sus ideas, que aseguraban una patria nacionalista, fuerte, gloriosa y rica. Nadie se imaginaba que esto era el comienzo de un terrible motor que cambiaría al mundo entero. Ya como líder del Partido Nacionalista Obrero Alemán, Hitler comprendió que, además de una oratoria fuerte, necesitaba una simbología grandilocuente para sellar el compromiso de quienes se acercaban a sus mitines. Otra vez, su principal inspiración fue el fascismo italiano, al cual le copió el saludo al sol con la mano derecha en alto y el nombrar a su ejército miliciano camisas pardas en honor a los camisas negras de Mussolini. También es en este momento, en 1920, cuando aparece por primera vez la cruz esvástica, elemento que daría la identidad al partido para siempre. Por supuesto, existieron otros factores para la extensión del nazismo, como el estrecho vínculo entre Hitler y los servicios de inteligencia alemanes, pero nos estamos centrando específicamente en la maquinaria propagandística. Envalentonado por su creciente poder, Hitler arremetió contra el gobierno en un intento de golpe para tomar Múnich, que terminó en fracaso y con el futuro Führer entre rejas. En su tiempo en prisión, Hitler escribió Mi lucha o Mein Kampf, libro que representaba sus ideales, así como su visión antisemita del mundo y el futuro que quería para Alemania. Fue justamente en esta época que conoció a uno de sus mejores hombres. Joseph Goebbels era un estudioso del lenguaje y escritor alemán que trabajó para varios periódicos como redactor y que tenía grandes intereses en la publicidad y la filosofía. Incluso antes de ser nazi, era profundamente antisemita, pero podría decirse que cuando se unió al Partido Nacional Socialista, halló su lugar en el mundo. Si bien Adolf Hitler ya contaba con un gran grupo de seguidores, fue Goebbels quien elevó el alcance del político nazi. Grabando sus discursos para televisión y aprovechando la prensa que el encarcelamiento de Hitler había generado, el futuro ministro de propaganda se ocupó de que el mensaje llegara a los oídos de todos los alemanes.
Para Goebbels, el pueblo necesitaba escuchar las ideas como si fueran verdades irrefutables, lo que aseguró con la frase: «Nunca encontrarás millones de personas que darán sus vidas por un libro. Nunca encontrarás millones de personas que darán sus vidas por un programa económico, pero millones de personas algún día estarán listas para perecer por el Evangelio». En consecuencia, se ocupó de que la figura del Führer alcanzara el rango de Mesías iluminado por Dios frente a los alemanes. La grandilocuencia se convirtió en parte fundamental del lenguaje hablado por el partido nazi. Cuando Hitler asumió como canciller, Goebbels organizó un desfile de 60.000 personas portando antorchas, evocando la pasión del fuego y la capacidad del líder de iluminar la noche alemana. Por actos como este, Hitler lo nombró ese mismo año ministro para la Ilustración Pública y Propaganda. A partir de este momento, todas las actividades culturales e intelectuales de Alemania quedaron en las manos del escritor, tanto para su censura como para su producción y divulgación. El teatro, el cine, la televisión y la radio se volvieron herramientas para promover las ideas del partido nazi. En las ficciones los judíos eran representados como los villanos, criminales de todo tipo, completamente asquerosos y malvados. Los héroes o heroínas, en cambio, eran bellos jóvenes pertenecientes a la raza aria, que normalmente eran vejados o violentados por los judíos. En los documentales proyectados en cine, ya fueran largometrajes o filmados en formato televisivo, se veía una marea de soldados fieles al Führer, quien no solo figuraba en discursos, sino que también aparecía asistiendo a actos deportivos, culturales o educativos, o simplemente saludando a su pueblo. La radio tuvo una particular relevancia y Goebbels obligó a las compañías a fabricar aparatos más económicos, ya que quería que las transmisiones elaboradas por el partido llegaran a todos los hogares, escuelas y fábricas, donde los altoparlantes escupían la voz del Führer o de sus seguidores. Durante la Segunda Guerra Mundial, la postura agresiva de Goebbels se acentuó. Al menos la mitad de las películas proyectadas en Alemania y posteriormente en los países ocupados representaban relatos profundamente antisemitas o historias épicas sobre la guerra donde uno o más soldados alemanes llevaban al país a la gloria bajo la bandera del nazismo. Para 1942, Goebbels decretó que todas las películas producidas en el país debían contener al menos un 20% de propaganda a favor del partido, independientemente de aquello que contaran. También volvió a escribir editoriales consecutivos para el periódico Das Reich, medio de comunicación oficial del partido nazi, que eran leídos en programas radiales. Para 1944, el periódico batió un récord de ventas con 1.400.000 de lectores asiduos. Simultáneamente fomentó el involucramiento de los civiles en las actividades bélicas, principalmente a través de juntar abrigos o provisiones para enviar al frente de batalla. No obstante, a medida que el poder alemán mermaba, los discursos de Goebbels se volvieron más erráticos y apocalípticos, llegando incluso a pedir a las poblaciones de las ciudades atacadas por los aliados que dieran su propia vida. Al mismo tiempo, el Führer prácticamente no hacía apariciones públicas y comandaba la guerra desde su búnker en la Cancillería, por lo cual el trabajo propagandístico quedó en los hombros del ministro. El 30 de abril de 1945, rodeado por las fuerzas soviéticas, Adolf Hitler se suicidó. Al día siguiente, Joseph Goebbels hizo lo mismo, tras supervisar cómo un dentista mataba a sus hijos con morfina. Así, el dúo que creó la propaganda política más poderosa de la historia llegaba a su fin. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.